lectura en función del tipo de investigación que el investigador está realizando. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí, adelante. Me parece que no está fluyendo la continuidad de las diapositivas. Se quedó congelado en la diapositiva de copy-paste y no estaba en correlación a lo que usted estaba explicando. A ver. Este era copy-page, ¿sí? ¿Se Ah, ve? exacto, doctor. Ahí se quedó la diapositiva. Luego hablamos sobre la ubicación del trabajo de investigación, perdón, del Exacto, marco teórico dentro de la estructura de informe de investigación. ¿Se ve? exacto, doctor, pero la diapositiva no se veía. Me parece que al momento que usted está compartiendo pantalla completa o mostrando Pantalla diapositivas. completa creo que se hace, ¿no? Que voy a trabajar con pantalla pequeña. Ok, Sí, estoy viendo ahorita tanto mi presentación como como el link del Meet. Ok, dice etapas de marco teórico, ¿se puede ver? sí, doctor, se aprecia. Ok, ya, muchas gracias. Entonces, decía que el, decíamos que el marco teórico tiene varias etapas, ¿no? Las fuentes, la información y el marco teórico, ¿no? Las fuentes, como hemos visto, es la búsqueda amplia de todo cuanto, ¿no? Puede estar investigado respecto del tema. Pero obviamente no solamente hace referencia a todo lo que está estudiado respecto de la variable dependiente, sino del objetivo y, la hipótesis, la pregunta. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si yo solamente me concentro en la variable dependiente, van a haber muchas más investigaciones que en realidad, lejos de ayudarme, se va a dispersar. Pero si yo me circunscribo, ¿no? A las variables que están dentro de la hipótesis, la pregunta, ¿no? Y los objetivos, entonces mi universo de búsqueda va a ser más específico, ¿no? Más concreto y va a estar más dirigido. Por lo tanto, va a estar mejor seleccionado, ¿no? Después de esto, sin embargo, hay una selección de toda la información, porque yo puedo bajar 10, 50, 100, 200 estudios. Si quiero hacer metaanálisis, pueden ser incluso más estudios, ¿no? Pero lo importante, después de tener todo este background, es seleccionar la información. Claro que cuando uno es más experto, la selección implícita la hace ya sea por Open Evidence, lo haces por el mismo robot, o simplemente en Internet, que es la manera también más práctica, en lo cual uno va buscando determinada información y sobre esto vas encontrando en Internet y vas, ¿no? Sacando todos los trabajos de investigación al respecto, lo descargas. Esa es una manera. La otra es que tú hagas, eso es utilizando Internet, ¿no? Eh, que puede ser Scholar Google. La otra es que tú entres desde el robot y en robot, em, una vez que precises las variables, le preguntes qué fuentes, ¿no? Tú las puedes determinar. Y la otra es plasmando simplemente la pregunta o haciendo aproximaciones de objetivos y hipótesis en el cual, pues, por ejemplo, Open Evidence te empieza a dar las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son los pros y contras? De que uno se demora más entrando a la fuente de investigación por el robot, ¿no? Porque te da la referencia y esa referencia la vas a tener que buscar en Internet, ¿no? Hay otros que pueden dar todos los papers, pero no, eso no eso se obtiene mejor con PubMed, con Medline o con Scholar Google. Ok, entonces, en esta parte, entonces, estamos viendo de que la construcción del marco teórico requiere, ¿no? Varios elementos, ¿no? Que es, eh, primero, el desarrollo conceptual, ¿no? Lo hemos dicho. Luego, la operacionalización, es decir, cómo voy a desarrollar cada una de las variables y cuál es su soporte de conocimiento respecto de esta, ¿no? La aplicación, que son más operacionales, ya digamos, de estudios finales. Ok, ¿cuál es la estructura para la construcción del marco teórico? Ya vamos entrando un poco en profundidad, ¿no? Es la conceptualización, la importancia, los modelos, el análisis comparativo y el análisis crítico. Por lo menos estos elementos deberían estar presentes en un marco teórico, por lo menos. Vamos a definir las más, las más relevantes, ¿no? Ahora hay que considerar
que esta estructura de construcción del marco teórico está en función de la extensión, de la utilización de citas y la conexión interna y externa, ¿no? Como hemos dicho, tiene que haber conexión eh, entre las fuentes entre la información que voy obteniendo, entre la información seleccionada de las fuentes de investigación para empezar a construir el marco. Siempre hay que verlo en sentido espacial, ¿no? El marco teórico es como un muro que tiene ladrillos o un rompecabezas que tiene piezas. Yo tengo que empezar a articular las piezas y luego hacer una lectura de una secuencia, ¿no? Eh, es como una obra de arte, ¿no? En el sentido de que tú tienes un cuadro, tienes una imagen central, ese es tu problema. Y alrededor puedes hacer las descripciones de esa imagen y finalmente terminar con algo global. Eso también es una pauta que puede servirles para entender la construcción del marco teórico. Como sugerencia respecto de la extensión, se puede hacer pues unas 20 páginas, ¿no? De marco teórico, considerando los estándares de redacción de 1.5, puede estar en, en, en Roman, en 11 o en Arial 11, y con los parámetros de paginación. Eh, Este 20 que quede como un número, ¿no? No es que sea 20, sino puede ser más, puede ser menos, ¿no? Pero en ese rango, ¿no? Dependiendo también del tipo de investigación, ¿no? En el caso de metaanálisis, las estructuras suelen ser mucho más frondosas, puede ser 30, 40, 60, porque es la naturaleza de la investigación. Pero si no son metaanálisis, mínimo, estamos hablando de mínimo, ¿no? Unas 20 páginas, que más o menos debe ser la extensión de vuestro marco teórico. Y como mencionaba, la conexión interna y externa son fundamentales, porque en lo que respecta a la conexión interna, hay que usar conectores. Los párrafos, ¿no? No son ideas sueltas, los párrafos son como realidades, son como pequeños conocimientos, son afirmaciones, ¿no? Que ya están establecidas y son hallazgos, productos de investigaciones que ha sido validada, ¿no? Y que puede ser sujeto de ser rebatido, pero en buena cuenta sí es algo que ha tenido cierta rigurosidad en su definición y afirmación. Cada párrafo considera una idea general, y esto es muy importante, ¿no? Cuando metemos dos, tres ideas en un párrafo, quiere decir que no, estamos teniendo problemas. No es como el ladrillo tiene que ser uno solo, ¿no? Algo así. Entonces, el, el, una idea general o una idea central, ¿no? Bien descrita, tiene que estar en un párrafo, ¿no? Y los párrafos tienen que conectarse uno con otro. Por lo tanto, ahí conectamos diferentes ideas, ¿no? De un párrafo con otro. Cada párrafo considera una idea general, ¿no? Y cada párrafo, como sugerencia, ¿no? Manejar más o menos un rango de 4 hasta 10 líneas, ¿no? Cuando es más de esto es un poco denso y también la conceptualización se hace más dificultosa. Es suficiente unas 4 líneas si quiero ser concreto o si quiero profundizar la conceptualización hasta 10 líneas, más o menos en ese rango me manejo, ¿no? Puede ser 3 a 4, puede ser 10 a 12, pero ya irnos más allá, ¿no? Este, em, tampoco apoya para una buena lectura, un buen entendimiento y también para una buena redacción, ¿no? Si yo quiero transmitir una idea en toda una cara, imagínense, ¿no? El esfuerzo se tiene que hacer doble y posiblemente habría que descomponerla, ¿no? En ideas más específicas. El marco teórico se conecta principalmente con la justificación. Pues claro, la justificación es por qué es importante este estudio, ¿no? ¿Por qué se justifica este estudio? ¿Por qué hay que investigar esto? ¿Cuál es la necesidad de conocer esto? ¿Cuál es su trascendencia, su importancia? Entonces, eso está vinculado. Es más, la justificación o el marco teórico reafirma y fortalece el porqué de la justificación teórica y las definiciones que están contenidas en el plan de investigación, ¿no? Y lo mismo sucede con los antecedentes del estudio, ¿no? Estudios que han habido y que han antecedido a la investigación actual, ¿no? Van a ser determinantes para que el marco teórico, ¿no? Dé cuenta de que estos antecedentes abren luz, ¿no? A una necesidad de conocimiento respecto a un tema específico. Ok. La utilización de citas y notas. Esto lo vamos a ver en más detalle cuando estemos en la parte
final, me parece que es ya la penúltima sesión de este taller. eh, es fundamental el respeto, primero, de los derechos del autor. O sea, eso es muy importante, ¿no? Parte de la ética es los derechos de autor. ¿Quién lo dice? Citar al autor, ¿no? O citar la fuente, ¿no? Entonces, este es un valor muy importante porque está dentro de las normas de ética y está también dentro de la protección, ¿no? De autorías y la propiedad, ¿no? Una cosa puede ser el autor, pero también la propiedad. ¿Por qué? La propiedad suele ser a veces quien publica, ¿no? O una escuela o un instituto, ¿no? Entonces, tener cuidado siempre en hacer una documentación y una referencia clara y sucinta de quién es el autor, si es que es solamente él, si es que son sus colaboradores, si representa a una institución, ¿no? Y hacer una referencia digamos, de propiedad de esta institución respecto, ¿no? De la protección de esta información. Cuando esto no es así, resulta muy respetuoso y muy burda la manera como uno, ¿no? Puede extraer la, la información sin hacer referencia y sin respetar a quienes han generado esta información. Más aún cuando hablamos de referentes científicos, cuando hablamos de líderes de determinada corriente, ¿no? O instituciones de determinada corriente que, que lideran las definiciones, que lideran los cambios investigacionales, ¿no? Que lideran las definiciones estándar, ¿no? O la búsqueda progresiva, ¿no? Del alcance de determinadas definiciones. Aquí tenemos un ejemplo que creo que nos puede ayudar, ¿no? El enfoque del sistema, un ejemplo, ¿no? De marco teórico. El enfoque del sistema involucra una serie de componentes y conceptos: subsistemas, sinergia, sistemas abiertos, cerrados, límite del sistema, flujo y retroalimentación. En todos estos conceptos, probablemente lo más importante para fines de la presente investigación son subsistema y sistema abierto y cerrado. Fíjense que acá hay una sola idea. Es el sistema y está desarrollando, ¿no? El concepto alrededor del sistema. ¿Sí? De lo que inicialmente yo puedo tener una idea de sistema, acá estoy teniendo una idea más completa, más estructurada y más detallada de lo que es el sistema. Dice acá como subsistema, ya no estoy hablando del sistema, sino estoy entrando más profundo, por lo tanto hay un enlazamiento entre un párrafo y el otro. Los dos hablan de sistemas, pero uno habla del subsistema. Como subsistema, Stoner y colaboradores, 1996, conceptualizan las partes que constituyen un sistema entero, se llaman subsistemas. Además, cada sistema puede ser a su vez un subsistema de un todo mayor, ¿no? Y cita, ¿no? Página 50 de Stoner. Y como sistema abierto y cerrado, ¿no? Se dice que un sistema es un sistema abierto si interactúa con su ambiente, ¿no? Entonces, el primero habla del sistema, el segundo hace referencia al autor, ¿no? Respeta el autor, sus colaboradores, hace cita a la fecha, incluso a la página, ¿no? Y desarrolla el concepto de subsistema, ¿no? Y lo abre incluso en dos conceptos, ¿no? Más profundos, como es los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, ¿no? Y cuál es la condición de la acción del sistema, del subsistema dentro del sistema. Que solamente para poner un ejemplo, lo importante que alrededor de un concepto, porque a veces pasa que quiero hablar sobre una cosa y a veces pienso que un párrafo es suficiente para un concepto. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Es más, la conceptualización exige diferentes párrafos respecto incluso de una conceptualización y de un solo tema, ¿no? Dependiendo de cuán frondosa haya sido mi revisión sobre este tema. Acá tenemos otro ejemplo. En esta primera sección se presentan los modelos que permiten explicar la variable autopoiesis y la aplicación a sus objetos de estudio. Para tal fin se considera el modelo inicial pertinente de los chilenos Maturana y Varela y que se enfoca en la ciencia biológica, para luego continuar con el modelo de Luhmann, el mismo que se encuentra dirigido a las ciencias sociales o sociología como tal. Finalmente se presenta el modelo de Pont, construido a partir de Luhmann y que presenta un enfoque organizacional. Sin embargo, como ya se adelantó, todos los enfoques partieron de la teoría de sistemas iniciada
por Bertalanffy, ¿sí? A mediados del siglo XX. Y abajo, pero antes es importante indicar que el término autopoiesis es un neologismo propuesto por los chilenos Maturana y Varela y que a pesar de haber tenido su origen en la ciencia biológica y haber pasado por el cuestionamiento de, bueno, en fin, continúa. Pero lo importante es ver el enlace que estamos teniendo acá en la definición de los conceptos, en el enlace de un párrafo a otro, en el respeto de los autores, ¿no? Y en la ampliación de la información, en este caso, de la conceptualización de la autopoiesis. Y acá tenemos otro ejemplo también de Molano, SF, refiriéndonos a Niklas Luhmann, sintetiza que para el autor alemán, este observaba a la autopoiesis como un proceso comportamental complejo de sistemas sociales. Y según Agüero, la complejidad, ¿no? Hoy categorizada en el marco de las ciencias de la complejidad, es una de las categorías centrales del pensamiento de Luhmann, página 7, y supone un modo de construcción múltiple y por tanto complejo de identidades y diferencias y de paradojas asimétricas. Fíjense que acá cada afirmación tiene una referencia y hay dos formas. Yo puedo hacer una transcripción directa de la afirmación para tratar de ver si encaja, pero no siempre esto encaja, porque obviamente viene de textos diferentes y de párrafos diferentes respecto del tema que yo quiero investigar. Pero este ejercicio se puede hacer si es que yo cojo tal cual está referido por el investigador, hago la referencia, si página 9, página 7, etcétera, y una vez que tengo las partes, yo puedo parafrasear, ¿no? Ahí está el arte, ¿no? Hago las conexiones y hago un parafraseo, ¿no? Pleno, sin perder la esencia, ¿no? Pero dándole mi parafraseo. Mi interpretación también vale, sí vale, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que tú entiendes respecto de un concepto tiene un valor científico, tiene un valor científico. Lo que tú entiendes, ¿no? Lo que tú interpretas también, ¿no? Y lo que tú haces un comentario, es un análisis crítico, también, ¿no? Entonces, hay tres cosas que podrían ir, ¿no? En un marco teórico, ¿no? La definición tal cual, ¿no? Con un parafraseo coherente, ¿no es cierto? Y que traduce tu entendimiento, luego tu interpretación, ¿qué significa para efectos, ¿no? De tu estudio esto, ¿no? Y tercero, ¿cuál es mi pensamiento? Y eso realmente va al final, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el autor de la investigación respecto de estos elementos que ha seleccionado, ¿no? Para estructurar el marco teórico. Es importante indicar que dependiendo de la modalidad o submodalidad de estudio en que se debe considerar la presentación de los modelos, ¿no? La modalidad de tesis y submodalidades de investigación aplicada principalmente usan modelos. Los modelos teóricos son muy importantes y eso es importante buscarlo también en la referencia bibliográfica. Puede ser la tesis eh, la que propone un modelo teórico, sí, pero tendría que recrear y comparar los otros modelos teóricos, ¿no? ¿Qué son modelos teóricos? Los modelos teóricos vienen a ser, como he dicho, esquemas conceptuales, ¿no? Arquetipos mentales, ¿no? Son esquemas de valor, ¿no? Que ya están preestructurados, son como marcos lógicos que tiene una secuencia lógica de un conjunto de variables respecto de una conceptualización más estructurada del conocimiento, ¿no? Y en cuanto a la conceptualización, hay que presentar la conceptualización de la variable, de las variables, en este caso, conceptualizar las variables dependiente, independiente, las variables intervinientes, las no intervinientes, ¿no? Las variables que están en los objetivos también, ¿no? Lo idóneo es presentar tres conceptos por cada variable. Si hablo de anemia, la anemia se define como tal, pero tal autor lo define así, y el otro lo define así, y el INES lo define así. Listo. Por lo menos acá he citado cuatro conceptos de la variable central. Y así avanzo con las demás variables, ¿no? Es un poco para ver cuáles son los parámetros clínicos que debemos de tener cuando estoy desarrollando la conceptualización, que es la primera parte, ¿no? Del marco teórico. Y los modelos ya son, digamos, explicaciones más, digamos, más profundas y más estructuradas, ¿no? Por lo tanto, el modelo está más en relación al comportamiento de una o más variables de estudio, ¿no? Lo ideal es presentar por lo menos tres modelos para cada variable. O sea, tengo las variables,
3 referencias bibliográficas para cada variable, luego entro a los modelos y puedo tener 3 modelos por cada variable. Disculpen a mi cachorro. Luego es importante el análisis comparativo, ¿no? El análisis comparativo se hace a través de tablas, ¿no? Donde se considera diferentes criterios para el análisis de las conceptualizaciones y modelos, ¿no? Dimensiones, similitudes, diferencias, ventajas, desventajas, ¿no? Es el análisis comparativo de los modelos, ¿no? O de las teorías. Y análisis crítico, ¿no? Es primero de la conceptualización y también del modelo, ¿no? Hay que fundamentar el modelo a usar para cada variable, ¿sí? Y es recomendable usar un modelo, adaptar, combinar o construir un modelo, ¿sí? Con los diferentes modelos, tú puedes hacer una propia conceptualización y ya estás planteando un modelo, una forma de entendimiento que te va a ser la base de poder, ¿no? Eh, hacer ya, utilizarlo como estructura para el uso de los datos que convertidos en conocimientos, ¿no? En estructura de conocimiento, ¿no? Te servirá para tu discusión y tu ulterior este, síntesis, es decir, conclusiones y recomendaciones de la investigación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá hay una idea de investigación que dio uno de ustedes, que no sé si estará presente ahora en el aula, que es la adicción de redes sociales asociado a la ansiedad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear mi problema. Julio Fernando Tárraga, ¿cuál crees que podría ser el problema de investigación respecto de la idea adicción de redes a redes sociales asociados a ansiedad? ¿Qué problema de investigación te viene a la cabeza? Em, Te repito la como, pregunta. ¿Qué problema de investigación se te viene a la cabeza cuando decimos que la idea de estudiar adicción en redes sociales asociada a la ansiedad, ¿no? Está pues dentro de un tema importante y una prioridad sanitaria. ¿Qué problema se te viene a la cabeza? ¿Qué crees que sería fascinante estudiar respecto de redes sociales y de ansiedad? mm, a ver, podría ser doctor en cuanto tal vez al rendimiento académico o Ajá, entonces yo puedo decir, este, a ver, ¿de qué manera, no sé, se me ocurre, ¿ya? ¿De qué manera influyen las redes sociales en la generación de conductas adictivas? ¿Puede ser? ok, doc. A ver, ¿de qué manera influyen, ¿no? Las redes sociales en la generación de conductas. ¿De qué manera influyen las redes sociales? A ver, si se te ocurre otra idea, me la dices, ¿no? Porque me está faltando acá el tema de rendimiento, ¿no es cierto? Las conductas adictivas, ¿no? Que, digamos, limitan el rendimiento intelectual, escolar.
Si quieres escolar, que es que ya estamos focalizando en escolares. En escolares de la secundaria, en instituciones educativas públicas en la ciudad del Cusco, ¿no? Ya lo abrí, ¿sí? Porque una cosa es hablar en etéreo de la adición de las redes sociales hacia la ansiedad y otra cosa es focalizar de qué manera influyen las redes sociales en la generación de conductas adictivas que limiten el rendimiento escolar, ¿no? De la secundaria en instituciones públicas de la ciudad del Cusco. Ujú. Entonces, acá, ¿qué voy a estudiar? ¿Las conductas adictivas o las redes sociales?